Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Giraldo. Voy a exponerles el tema 2 de la guía. Eh, Primero que todo, vamos a empezar definiendo qué es una base de datos. Como pueden ver, aquí está la tabla de contenido. Estos son los temas que vamos a ver. Entonces, como les dije, principalmente vamos a empezar abriendo con qué es una base de datos. Bueno, una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se guardan de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos en conjunto de los datos y el DBMS junto con la aplicación asociada a ellos reciben el nombre de sistemas de bases de datos, abreviado normalmente simplemente a bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es como que donde, como le valga la redundancia, donde se almacena información de forma estructurada y con el fin de primero ahorrar espacio y que se haga de la mejor manera posible. Primero, para hacer más asequible esta información. Segundo, su seguridad. Y tercero, la forma en la que se guarda la información. Continuamos. Las bases de datos han evolucionado drásticamente desde su inicio a principios de la década de 1960. Las bases de datos de navegación, como la base de datos jerárquica, que se basaba en un modelo de árbol que permitía una relación de uno a muchos. Y la base de datos en red es un modelo más flexible que permitía la relación múltiple. Eran sistemas originales que se utilizaban para almacenar y manipular datos. Ya en la década de 1980 se hicieron más populares las bases de datos relacionadas, seguidas de las bases de datos orientadas a objetos en la década de 1990. Más recientemente, las bases de datos no SQL surgieron como respuesta al crecimiento y a la necesidad de acelerar la velocidad del procesamiento de los datos no estructurados. Hoy en día las bases de datos en la nube y las bases de datos de autogestión están abriendo nuevos horizontes a los que respecta. Siguiendo, vamos a ver qué es un sistema gestor de bases de datos. Un sistema gestor de bases de datos es un conjunto de programas que permiten la creación, manejo y administración de la información, como les dije anteriormente. Un sistema gestor de bases de datos o database reúne un conjunto de programas empleados que para administrar y gestionar la información presente en los datos. Esto sirve como interfaz entre los datos y las aplicaciones y el usuario, que permiten recuperar la información de una forma sencilla, rápida y eficiente. Eso era lo que les decía, que al momento de gestionar o de necesitar una información, esta manera de cómo están guardadas o almacenadas permiten la facilidad de que los tiempos de respuesta sean más cortos. En algunas de sus funciones son permitir la definición y almacenamiento de la información y acceder a los datos y modificarlos, garantizando su seguridad e integridad de los mismos. Además se usan para efectuar análisis y generar informes de la información eficiente posible. Componentes de un sistema gestor de bases de datos. Un sistema de gestión de bases de datos consta de varios componentes, de todos los cuales contribuyen al buen funcionamiento del software. Los elementos básicos que conforman son tres. El diccionario, obviamente son muchos más, pero estos son los más básicos, que primero que todo está el diccionario de datos, el lenguaje de definición de los datos y el lenguaje de manipulación. Diccionario de datos. Consiste en una lista de metadatos que reflejan las características de los diversos tipos de datos incluidos en las bases de datos. Además, estos metadatos informan sobre los permisos, uso y registro y su representación física, de manera que el diccionario proporciona toda la información relevante sobre los datos almacenados. Componentes. Lenguaje de datos, lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos, también llamado lenguaje de base de datos, DDL, Data Definition Language,
sirve para estructurar el contenido de la base de datos. Gracias a este lenguaje es posible crear y modificar y eliminar objetivos individuales como referencias, relaciones o derechos de usuario. Lenguaje de manipulación de los datos. Mediante el lenguaje de la manipulación, valga la redundancia, es para el tema de lo que lo dice su nombre como tal, para la manipulación de los datos. Se puede inducir nuevos registros a la base de datos, así como eliminar, modificar, consultar, y que contiene ya este lenguaje también permite comprimir y extraer los datos. Modelo de base de datos. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un modelo de base de datos muestra la estructura lógica de la base de datos, incluida las relaciones, limitaciones y determinan cómo se almacenan los datos. Esto era lo que le explicaba anteriormente, que en la historia de las bases de datos veíamos que existieron varios modelos. Se empezó con el modelo relacional, el modelo el modelo jerárquico, que eran modelos que en su tiempo cumplían las funciones que se les requería, pero ya al pasar de los años fueron dando cuenta que de una u otra manera no eran tan flexibles con las necesidades del avance que tenían, y obviamente por el crecimiento del internet. Un modelo de base de datos muestra la estructura lógica incluida en las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan los datos. Los modelos de base de datos individuales se diseñan a la regla y los conceptos de cualquier modelo de datos más amplio que los diseñadores adopten, o sea, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos y hacia qué orientación tengamos diseñada esa base de datos, hacia qué dirección o hacia qué medio lo vamos a desempeñar, dependiendo de qué tipo de datos vamos a guardar, así mismo tener qué base de datos podemos trabajar. Seguimos con el modelo jerárquico, que como les explicaba anteriormente, el modelo jerárquico de los datos es una estructura de árbol en la que cada registro tiene un único elemento raíz. Los registros del mismo nivel clasifican la orden en un orden específico. Ese orden se usa de orden físico para almacenar las bases de datos. El modelo es bueno para distribuir muchas relaciones del mundo real. Como podemos ver en la imagen, vemos como podemos ver, hay varias especies de animales, en las cuales están los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los humanos. Obviamente, relacionando de esa misma manera, vemos cómo se derivan, valga la redundancia, en forma de árbol, en donde vemos que en los orangutanes podemos apreciar dos especies, que serían la Bordenian y la Sumatran, y a su vez en los gorilas y en los chimpancés, y obviamente en los humanos, pero de una u otra manera se hace de manera, por decirlo así, una manera descendiente, que eso es lo que reflejaba el modelo jerárquico de la estructura de datos. Consiguientemente, continuamos con el orientado a objetos. Este modelo de bases de datos orientado a objetos se define como una base de datos o una colección como una colección de objetos o elementos de software reutilizables con función de método relacionados. Hay varios tipos de bases de datos orientados a objetos. Una base de datos multimedia incorpora elementos multimedia tales como imágenes o no se podrían almacenar en una base de datos relacional o una base de datos de hipertexto. Por eso este tipo de bases de datos es muy versátil o se transforma o se adapta a ese tipo de situaciones, dependiendo por ejemplo, de ya programadores o diseñadores gráficos que necesitan almacenar muchas cantidades de imágenes o evidencias. Este tipo de base de datos se adapta muy bien a ello, o también a los arquitectos que podrían de una u otra manera
los planos, todo ese tipo de información que ellos guardan, les serviría mucho este tipo de base de datos orientado a objetos. Seguimos con el modelo en red. Como ya habíamos hablado anteriormente de él, el modelo en red se basa en un modelo jerárquico permitiendo relaciones de mucho a mucho entre registros vinculados, lo que implica registros principales múltiples basados en la teoría matemática de conjuntos. El modelo se constituye de conjuntos de registros relacionados. Cada conjunto consiste en un registro propietario o principal y uno más registros miembros secundarios. Como podemos ver en la imagen, el vendedor, el empleado, el producto y la sustracción, que son las ventas que de una u otra manera están relacionados como lo podemos ver en la imagen. Seguimos con el modelo relacional. El modelo relacional de bases de datos se basa en tablas para almacenar datos donde cada tabla tiene filas y columnas. Cada tabla tiene una clave primaria para identificar el registro único y se puede relacionar a través de claves foráneas. Se utilizan SQL para consultar y manipular los datos. La normalización se aplica para reducir la redundancia y garantizar la integridad de los datos. Este modelo se utiliza comúnmente en aplicaciones empresariales. Esto se basa básicamente a lo que yo les dije. Dependiendo de qué tipo de información vamos a guardar, asimismo nos sirven estos tipos de estructuras de datos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como decíamos anteriormente, guardar imágenes o guardar planos, a guardar números de teléfono, ID, dirección, correo, etcétera, etcétera, que esto sirve más que todo para modelos empresariales. Un ejemplo podría ser como almacenan las bases de datos grandes empresas de comunicaciones o de telecomunicaciones, como no sé, las que están en este momento en el mercado, que de esta manera almacenan la información completa en este tipo de tabla de los clientes que tienen en su portafolio. Y por último, y no menos importante, es multidimensional. Un modelo multidimensional organiza los datos estructurados en tipo de cubos, donde las dimensiones representan las características de los datos. Por ejemplo, el tiempo, el producto, la ubicación, la celda, contienen valores numéricos y medidas de los usuarios que pueden analizar. La consulta de los datos es de manera eficiente para obtener información detallada y resúmenes, y es común en aplicaciones de inteligencia de negocio y análisis avanzado de datos. Como podemos ver en la imagen, esto nos muestra un pequeño ejemplo de cómo muestra las ventas de portátiles durante el año 2016. En Murcia, los portátiles, podemos ver el tamaño, la ubicación y el artículo. Entonces de esta manera vemos el cubo y asimismo por eso se llama multidimensional, porque se guarda en una forma de cubo y el cubo de una u otra manera en su forma tiene más espacio o más estructura para poder almacenar los datos de una manera más eficiente y para que los tiempos de consulta sean más rápidos, como lo dice en el texto. Muchísimas gracias.